Muy bien, entonces daremos inicio a esta clase denominada Generalidades de vacunación. Para comenzar a ver este mundo hay que tener claro ciertas cosas. Por ejemplo, que el uso de las vacunas permitió la eliminación de muchos agentes que alguna vez fueron mortales, y esto lo conversamos en un principio cuando empezamos este curso, si es que no recuerdan. ¿Ya? Los inicios de las vacunas vienen de qué? De las demostraciones de Edward Jenner en 1796 sobre un niño de 8 años. ¿Recuerdan lo que fueron esos eventos? Espero que lo recuerden. El perfeccionamiento de la técnica después vino en 1880 a raíz de lo que observó Louis Pasteur. También espero que recuerden ese suceso bastante importante en la rama de la inmunología. Como también introducción, la viruela es una infección que no ha tenido reporte desde el año 1997. ¿Ya? Es como que de repente, como el acceso no es tan bueno en algunos lugares, pero como a medida se ha estado masificando cada vez más, por lo menos la viruela como tal, ya no hay reportes de ella desde 1997. ¿Y por qué? Por el uso de vacunas, por esta inmunización masiva que se realiza. También comenzó la erradicación de la poliomielitis con éxito hasta el año 2000. Debido a la resistencia cultural de vacunarse, la poliomielitis ha rebrotado y eso ya lo tienen que tener bien claro. También hay una eh, cultura o una resistencia cultural que está en contra de la vacunación, lo cual también es respetable ese punto de vista, pero nosotros sabemos de un punto de vista científico y punto de vista inmunológico que el fin de las vacunas es erradicar algunas infecciones potencialmente mortales o que son mortales o que alguna vez fueron mortales. Entonces nosotros sabemos cuál es el lado positivo y bueno que tienen esta herramienta. Para contextualizar, debemos volver netamente a hablar de los tipos de inmunidad. Tenemos dos grandes grupos, lo que es la respuesta activa del huésped o la inmunidad activa y la transferencia pasiva de células y anticuerpos, que es la inmunidad pasiva, ¿cierto? Recordando que la inmunidad activa, luego de que un individuo es expuesto a un antígeno microbiano, luego de días o semanas, este se va a recuperar y a la vez de recuperar va a haber generado inmunidad. Entonces, este proceso, esta respuesta activa, sabemos que tiene memoria, que es un elemento muy importante y aparte es específica para el microbio que está invadiendo. La inmunidad pasiva, por otra parte, que son sueros, anticuerpos principalmente de sujetos inmunes, en el cual se le administra a una persona con una posible infección. ¿Para qué? Para poder erradicar, porque tenemos un suero que es específico contra esa infección. Sin embargo, como son solamente un suero con generalmente anticuerpos, no tenemos memoria, no potenciamos la respuesta inmune. ¿Ya? Y recordando que los sueros se ocupan principalmente en qué caso, en casos de morduras de serpiente, de rabia, incluso la leche materna se considera una inmunidad pasiva que es la que defiende al neonato en sus primeros meses de vida. Y por lo tanto, vamos a hablar en primer lugar de la inmunidad pasiva, algunas ideas respecto a esto, ¿cierto? Tenemos que recordar entonces, Edward Jenner y Louis Pasteur son los pioneros en intentos de inducir inmunidad activa. Lo que es vacunación y todos esos elementos, estamos hablando de inmunidad activa porque estamos haciendo una respuesta específica y a la vez con memoria. Sin embargo, Emin von Behring y también Hidesaburo Kitasato son los que contribuyeron ya con la inmunidad pasiva, de acuerdo a sus observaciones. ¿Ya? Y cómo esto funcionaba por la inmunidad desencadenada en un animal, se podía extraer el suero de este y se podía transmitir a otro animal o a otro ser a raíz de lo que la inmunidad pudiese desencadenar este animal. De ahí viene este concepto de inmunidad pasiva. ¿Ya? Normalmente estas observaciones es algo externo, como una intervención realizada por el ser humano. Sin embargo, la inmunidad pasiva también ocurre de forma natural. ¿Y de qué formato? Tenemos dos posibilidades. Cuando ocurre que los anticuerpos maternos, no principalmente los de clase IgG, atraviesan la placenta durante el embarazo. La madre no solamente protege a su neonato, su recién nacido, por medio de la leche materna, sino que también durante el embarazo por medio de transferencia de anticuerpos clase IgG, que son los únicos anticuerpos capaces de atravesar la placenta. Y además, como ya vimos, los anticuerpos de clase IgA presentes en la leche materna son un elemento bastante importante en la inmunidad pasiva. Hoy en día, ¿cómo justificamos la inmunidad pasiva? Se utiliza o justificar en qué sentido es quienes
debiesen ser suministrados con algún suero con anticuerpos, por ejemplo, en personas que tengan deficiencia inmunitaria de linfocitos B. Como veremos, hay un grupo de patologías denominada inmunodeficiencia, donde alguna parte de la respuesta inmune, ya sea molecular o celular, está alterado. En este caso, si ocurre un defecto que altere la formación de linfocitos B, estas personas no van a producir anticuerpos, por lo tanto, son este tipo de personas los que debiesen recibir constantemente algún tipo de suero de inmunoglobulinas para poder defenderse contra microorganismos, ¿ya? También a personas que se han expuesto a toxinas o venenos con riesgo inmediato para la vida. También tenemos a exposición de agentes patógenos que pueden causar la muerte más rápido de lo que se puede generar inmunidad contra él. En el primer ejemplo, no sé si es que tienen claro, por ejemplo, cuando una persona se lastima o se pincha, por ejemplo, con un clavo oxidado. ¿Ya? Ahí que lo que ocurre siempre está el riesgo al tétano, entonces hay que ocurrir inmediatamente a producir o a que lo vacunen contra eso. Pero también la vacunación, como una vacuna rápida, también tiene, además de generar respuesta inmune contra él, también incluye también un suero inmune, un suero de anticuerpos para evitar la posible infección y propagación. Y también en este caso los agentes que pueden causar muerte más rápido de lo que se puede generar inmunidad contra él ocurre con la rabia. Les comenté en un principio que la rabia, si bien tiene 10 días que puede demorar en que va a causar los síntomas, se puede alojar en el sistema nervioso central, hay otros que, eh, o para poder generar recién respuesta contra él, no pasan 10 días, pasan más tiempo, por eso hay que actuar inmediatamente. Como ya sabemos, o como ya pueden deducir, esta respuesta finalmente, ¿qué es lo que diferencia la respuesta activa? Es que no activa la respuesta inmune del huésped, solamente provoca una protección transitoria. Y es por eso que no genera memoria, porque no activamos la respuesta inmune, solamente hay una protección que es transitoria. Ahora, el problema del uso de los sueros inmunes tiene sus complicaciones. Por ejemplo, si el suero es de origen equino, o sea que es de un caballo, que es lo más común, y se utiliza reiteradas veces, se puede generar una respuesta contra el isotipo de las inmunoglobulinas. Eso quiere decir que si usted es una persona que está recibiendo constantemente un suero inmune producido a partir de un equino, tarde o temprano va a generar anticuerpos contra ese isotipo. Un ejemplo es anticuerpos contra la IgG de caballo. Recuerden que la porción constante de la inmunoglobulina en la región, en la cadena pesada, la región constante es donde define la clase de la inmunoglobulina y además es donde también define la clase de inmunoglobulina también la especie animal de esa inmunoglobulina, porque nuestra inmunoglobulina G tiene sutilezas moleculares con la de un caballo, con la de un ratón, con la de un pollo. Por eso se puede generar anticuerpos contra ese isotipo que va principalmente contra la región constante de la cadena pesada de la inmunoglobulina. También se puede generar anticuerpos de clase IgE en algunos casos, desarrollando o pudiendo desarrollar shock anafiláctico, que es una patología bastante grave que veremos dentro del curso de inmunología clínica. Y también anticuerpos clase IgG y IgM, que se van a formar en gran cantidad contra elementos de ese suero inmune, se pueden formar inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos a la larga son activadores del complemento y como bien le hemos comentado, el complemento tiene que estar altamente regulado, pero si es que se forma de forma espontánea o rápida, tarde o temprano empezar a generar el complejo ataque de membrana en las células que estén adyacentes a él. Ahora veremos entonces el término de inmunidad activa. Entonces esta se adquiere de forma natural por exposición a un microorganismo, ¿ya? Y además se adquiere de forma artificial. ¿Y cómo lo adquirimos de forma artificial? Mediante el uso de vacunas, que es el fin de esta clase, ¿ya? Entonces el objetivo de la inmunidad activa es generar inmunidad protectora y memoria inmunológica. Eso es la gracia de la inmunidad activa. Y por eso, como nuestro fin es el tema de las vacunas y que proviene de la inmunidad activa, el principio de una vacuna es inyectar una forma muerta o atenuada de un microorganismo infeccioso o un componente de este microbio que no cause la enfermedad y a su vez desencadene una respuesta inmunitaria que genere memoria. Entonces un concepto clave es parte o muerto o vivo pero no completo de este microorganismo que finalmente desencadena una respuesta inmunitaria que genere memoria y aparte no causa la enfermedad. Esto entonces genera que se provoque protección contra la infección por parte del microorganismo vivo. Entonces, a la futura exposición con este microorganismo, el sistema inmune está preparado para su invasión y va a responder contra él de forma más rápida. Entonces,
una vacuna, para que puedas generarse una vacuna y que sea eficaz, debe seguir ciertas pautas, porque no todas las vacunas que se desarrollan van a poder erradicar el microorganismo para el cual se crean. Tiene que ser eficaz y porque el microorganismo tiene que tener ciertas características. ¿Y cuáles? Que no debe tener latencia. Latencia nos referimos a que hay veces que algunos microorganismos pueden almacenar, estar camuflados o latentes o quietos en el sistema inmune, escondidos por un periodo de tiempo largos, días, meses, años, hasta volver a reactivarse y volver a infectar. ¿Ya? Eso es una característica bastante importante en lo que es la generación de vacunas. Además, el microorganismo no debe sufrir variación antigénica o una tasa de variación antigénica extremadamente alta. Los microorganismos, para poder defenderse del sistema inmune, hay algunas de sus moléculas externas que varían antigénicamente. ¿Para qué? Para que el sistema inmune, cuando tenga una siguiente exposición contra él, ya no responda a la misma velocidad con la que debiese responder. Y además, este mismo microorganismo no debe tener la capacidad de interferir con la respuesta inmune del huésped. ¿Ustedes conocen algún microorganismo que posea estas tres características? Les cuento que hay uno. Es una pandemia global desde los años 80. Si alguien pensó en el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, exacto. El VIH, como bien sabemos, puede estar latente por mucho tiempo, puede infectar en una primera instancia y puede estar latente o inactivo por mucho tiempo, que pueden ser meses o años inclusive, hasta que se vuelve a reactivar. Tiene una alta variación antigénica, una alta tasa de variación de sus antígenos y además interfiere con la respuesta inmune del huésped, altera directamente a los linfocitos T helper, un gran coordinador de respuesta inmune. Por eso interfiere con la respuesta inmune este microorganismo, por eso causa esta patología o este cuadro sintomatológico que denominamos síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para las vacunas y para poder generar vacunas o esta respuesta inmune activa de forma artificial existen distintas estrategias que las cuales vamos a ver de algún otro modo en esta presentación. Por ejemplo, tenemos la estrategia de los adyuvantes. Tenemos la estrategia de utilizar vacunas bacterianas y víricas atenuadas e inactivas. También están las vacunas de antígenos purificados, antígenos o subunidades también denominadas. Vacunas de antígenos sintéticos, vacunas víricas vivas con virus recombinantes, vacunas de ADN y algo que también está bastante en uso en este tiempo y también hoy en día, especialmente hoy en día, y vamos a ver al final, son las vacunas de ARN mensajero. Comenzando con esta estrategia vamos a hablar lo que son los adyuvantes, porque la estrategia de adyuvante es muy común para casi todas las estrategias mencionadas. Los adyuvantes son moléculas que se usan para favorecer la respuesta dependiente de linfocitos T. Ese es su fin. Y por eso que se hablan como no es el elemento que va a generar la memoria como tal, se hablan de que son los coadyuvantes. ¿Ya? ¿Y por qué? Estos tienen la capacidad de desencadenar la respuesta inmune innata y eso es lo que va a desarrollar a la actividad de linfocitos T. Aumentando, ¿y cómo lo hacen esta respuesta inmune innata? ¿Cómo la desencadenan? Aumentando la expresión de distintas moléculas coestimuladoras y también van a lograr finalmente aumentar la cantidad de interleuquina 12, favoreciendo el crecimiento y diferenciación de linfocitos T. Eso va a ser lo que va a provocar a la larga el coadyuvante. Por lo tanto, tiene que de alguna u otra forma favorecer una respuesta inmune completa de principio a fin, pasando por todos los mecanismos iniciales por la respuesta inmune innata para llegar a la respuesta inmune adaptativa. Entonces el adyuvante se preocupa de poder saldar esa parte. Por ejemplo, las bacterias que son atenuadas por calor son excelentes adyuvantes. ¿Por qué? Porque una bacteria atenuada por calor que no ha causado una enfermedad, pero sí lo que va a provocar es que finalmente se provoque una respuesta inmune de principio a fin. Se desencadenan los mecanismos de respuesta inmune innata, pero lo único problema de esta como idea es que como tenemos bacteria atenuada en esta inyección va a provocar una respuesta inflamatoria que es intensa. ¿Ya? La respuesta inflamatoria que es la que encargada de destruir finalmente, pero como además del antígeno o la molécula que agregamos para la vacuna, para cual queremos generar resistencia o digamos memoria, se agregaría esta bacteria atenuada para favorecer, pero habría una respuesta inflamatoria que es bastante grande.
Y pensando en esto, que al final los coadyuvantes o los ayudantes tienen que llegar a producir más interleuquina 12, se ha visto que la misma interleuquina 12 puede ser un candidato de vacuna, de producir interleuquina 12 de forma recombinante y que las vacunas vengan suplementadas con esto. Pero aún todavía no se ha llegado a esa etapa de usar solamente interleuquina 12. El ayudante, en general, el efecto en común que tiene es crear un medio óptimo en el lugar de inyección, estimulando la secreción de citoquinas. Eso es lo que hace finalmente el ayudante. En el lugar donde ocurrió la inyección, provoca un medio óptimo. ¿Y un óptimo en qué sentido? En citoquinas. ¿Eso qué quiere decir? Si es que recuerda las clases de respuesta inmune adaptativa al linfocito T, citoquinas polarizantes u otras que favorezcan la actividad o finalmente el reclutamiento de células, como por ejemplo polimorfos nucleares neutrófilos, macrófagos, células dendríticas y también linfocitos. Esa es la actividad. Entonces, todo esto para qué finalmente, para que las células provoquen y favorezcan la captación de los antígenos ahí depositados por la vacuna y que finalmente esa captación de antígenos produzcan el traslado hacia el nódulo linfático, donde se organiza finalmente la respuesta inmune, donde se organiza y se coordina la respuesta inmune. Algunos ejemplos de moléculas ayudantes que se han utilizado en vacunas tenemos los alum. En realidad alum es un concepto que se utiliza para las distintas sales de aluminio. Existen distintas sales de aluminio que se utilizan como coadyuvantes o ayudantes, y lo que se ha visto, bueno, en realidad todos estos ayudantes tienen mecanismos que son bastante complejos de descifrar, algunos que saben que funcionan como ayudantes, pero no se ha descifrado bien cuál es su mecanismo, ¿ya? Pero que sí se ha visto que estas sales de aluminio provocan finalmente una respuesta prolongada, es como que retrasan el efecto de la eliminación de ese antígeno en ese lugar para que la respuesta inmune sea bastante prolongada y sea más eficiente la generación de la respuesta inmune de principio a fin para generar memoria. Otro ejemplo de moléculas usadas como adyuvantes son los ligandos para TLR. Cualquier molécula que sea de ligando para TLR. Recordando los TLR, los receptores tipo TOL, de respuesta inmune innata, que son los que son estimulados en primera instancia para producir respuestas con citoquinas. ¿Ya? Recuerden que los TLR, cuando son estimulados, producen distintos espectros de citoquinas. No son moléculas o receptores de reconocimiento de patrones que fagociten, sino que secretan citoquinas. ¿Y para qué? Para favorecer finalmente una respuesta inmune adaptativa. Otra molécula son los denominados MF59, que son en realidad escualenos, que son un tipo de moléculas que son una emulsión de aceite en agua. Y esa emulsión de aceite en agua favorece también, de alguna u otra forma, todo este proceso que aquí está expresado. ¿Ya? Todo este mismo proceso que está bien para llegar finalmente a la respuesta inmune adaptativa. Y las moléculas también otras denominadas QS21, que son glucósidos anfifílicos, eso quiere decir que tienen un extremo hidrofílico y otro extremo hidrofóbico, los cuales también tienen características de ayudantes para potenciar la acción y favorecer una respuesta inmune de principio a fin a la hora de administrar una vacuna. Continuando con estrategias ya puras a las cuales se le puede suministrar o no adyuvantes, tenemos las vacunas bacterianas y víricas atenuadas e inactivas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con esta metódica? Es que los microorganismos intactos que se modifican para no provocar la enfermedad, a eso se refiere con atenuar o inactivar. Se mantiene el microorganismo intacto para que no provoque la enfermedad. En algunos casos se mata el microorganismo, pero se mantiene su capacidad inmunogénica. Es como que prácticamente, como decimos así en palabras simples, se le administra el cadáver del microorganismo. O sea, el microorganismo muerto, pero su estructura, su cuerpo como tal está completo, por eso se puede mantener su capacidad inmunogénica. Se habla de que esta estrategia es la ideal porque simula a una infección real, claro, porque está entrando el microorganismo, pero no va a causar la infección y se va a responder de él como si fuese una respuesta inmune normal, de principio a fin. Entonces esta respuesta finalmente provoca una respuesta inmune tanto innata y adaptativa de tipo humoral y celular. Eso sí, lo que se ha visto es que estas vacunas atenuadas o las vacunas que son bacterianas atenuadas provocan protección limitada y son eficaces pero en periodos cortos. No es como que dan una memoria de por vida, sino que se ha visto por lo menos a nivel de bacterias que es algo más limitado.
Ahora, desde el punto de vista de las vacunas vivas atenuadas, víricas, son más eficaces, pero pueden otorgar inmunidad duradera. Y aquí quiero aclarar un poco el concepto de atenuado. El concepto de atenuado, como tal, no es que necesariamente el microorganismo esté muerto. Cuando se atenúa a un microorganismo es porque se le reduce, por ejemplo, la cantidad de antígenos que expresa, se les daña un poco su estructura, su maquinaria. De alguna u otra forma, eso es lo que se logra. Por eso se habla que es atenuado, no puede lograr provocar la enfermedad porque su maquinaria o su estructura como tal o su energía ya no son las mismas en un inicio. ¿Ya? Por eso acá en este caso las vacunas que son vivas, víricas, vivas y atenuadas son más eficaces y se ha visto que pueden lograr una inmunidad duradera. Por ejemplo, por ejemplo, una infección, y acá es como una dualidad porque las vacunas contra la influenza es una vacuna que se ha visto que es duradera, pero aquí hay que tener un ojo. ¿Pero contra qué? Es contra las cepas prevalentes de la estación. Y vamos a ver más adelante que la influenza es un virus que tiene una alta tasa de mutación y por eso no se vacuna contra la influenza, sino que contra las cepas más prevalentes. Otra estrategia corresponde a las vacunas de antígenos o subunidades purificados. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos antígenos que son purificados de microorganismos, entonces del microorganismo total se purifican algunos antígenos, o bien se pueden utilizar toxinas inactivadas, ¿ya? Y en este caso, como tenemos al antígeno como tal, no tenemos al microorganismo completo, está el antígeno, el uso de adyuvante es necesario, porque el antígeno por sí solo carece de varios elementos que tiene el microorganismo que potencia la respuesta inmune innata. Ya recuerden que la respuesta inmune innata está potenciada por la presencia de patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Sí? Si tenemos un antígeno en particular de un microorganismo puntual, no necesariamente vamos a tener estas moléculas o estos patrones moleculares asociados a patógenos. Por eso el uso de adyuvante es necesario para que supla esa parte que falta a la hora de administrar este antígeno. Estas vacunas son útiles para evitar la acción de toxinas bacterianas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se utilizan las mismas toxinas que pueden producir las bacterias, pero se inactivan. Y de hecho, acá hay un concepto clave que una toxina inactivada de un microorganismo se denomina toxoide. Por eso cuando hablamos de vacunas se le administra el toxoide tetánico, por ejemplo. ¿Qué es lo que es? Es la misma toxina tetánica, pero inactivada. Por eso se habla de toxoide. Y la gracia del toxoide es que no pierde la capacidad inmunogénica de la toxina. Es como estructuralmente cambió un poco, pero no pierde la capacidad inmunogénica. ¿Ya? Y como es en base a una molécula en particular, este tipo de vacunas favorecen una respuesta principalmente a base de anticuerpos, en vez de generación de linfocitos T específicos. Por eso hablaba acá de los toxoides, tenemos por ejemplo contra difteria y tétanos, ¿ya? Que se utilizan estos toxoides para poder evitar la acción de estas toxinas bacterianas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos de antígenos purificados polisacáridos en Haemophilus influenzae y en los neumococos, donde también se han utilizado estas estrategias. Son entonces, como ya se pueden dar cuenta, microorganismos que son, en este caso son bacterias, donde se ha utilizado antígeno purificado, pero en este caso de sus polisacáridos, porque las bacterias, generalmente los polisacáridos son las moléculas más antigénicas o las que generalmente están más expuestas al reconocimiento del sistema inmune. Continuando con esta misma estrategia, hay que tener claro que los polisacáridos inducen una respuesta que es independiente de T. Si bien recuerdan, cuando hablamos de la respuesta dependiente de T o la presentación antigénica, lo hablamos principalmente a nivel de proteínas, ¿cierto? De polipéptidos. Y acá estamos hablando de polisacáridos, y estas respuestas polisacáridos se producen, por ejemplo, en respuesta independiente de T, ¿ya? Donde se producen anticuerpos que son de baja afinidad y poca inmunogenicidad. No son tan específicas como el proceso de maduración que ocurre contra un antígeno que es una proteína, ¿ya? Y por eso lo que se ocupa como estrategia cuando se hacen vacunas contra moléculas polisacáridos es que se usan conjugados. Y estos conjugados, por ejemplo, se utilizan con proteínas altamente inmunogénicas. Para que de alguna u otra forma guiar al sistema inmune para que en vez de generar estos anticuerpos de baja afinidad y poco, digamos, y poco inmunogénico, a que además genere una respuesta que sea de alta afinidad y bastante inmunogenicidad utilizando este conjugado, haciendo un poco engañando el sistema inmune
haciéndolos creer de que también son proteínas, pero no lo son, y que se pueda generar una respuesta mucho más especializada y efectiva. Entonces, sabemos que los polisacáridos producen una respuesta independiente de T a nivel del linfocito B, recordando que esa nomenclatura viene de los linfocitos B. Ahora, el polisacárido es una proteína inmunogénica, tenemos que la proteína inmunogénica es capaz de activar los linfocitos T helper y también favorece la respuesta dependiente de T. Por eso es la importancia de la administración del polisacárido en estas vacunas que son ya de subunidades o de antígenos purificados. Otra estrategia de vacuna utilizada son las vacunas de antígenos sintéticos, en donde como hoy en día se intenta identificar a los antígenos o epítopes microbianos más antigénicos. Sabemos que una molécula, una bacteria, tiene muchos antígenos y de los antígenos, el antígeno puede tener distintos epítopes que pueden ser reconocidos por el sistema inmune. Entonces, hoy en día se intenta buscar a los antígenos o epítopes que son más antigénicos. ¿Y para qué? Para finalmente sintetizarlos en el laboratorio y administrarlos como vacuna. Eso principalmente por medio de tecnología ADN recombinante. ¿Y eso cómo ocurre? Donde finalmente ya se identificó esta molécula inmunogénica, se identificó también la secuencia de nucleótidos que codifica para esta, y esa secuencia después se transfecta a un microorganismo, principalmente puede ser una bacteria o una levadura, se le coloca en este microorganismo y también se le inserta otros genes para que potencie la producción de este antígeno como tal y produzca bastantes proteínas que correspondería a este antígeno sintético. Y después se aísla ese antígeno y se puede administrar como vacuna. Ejemplos de vacuna que han seguido esta pauta tenemos, por ejemplo, la del virus de la hepatitis, el herpes simple, rotavirus y también la del papiloma humano. La del virus papiloma humano entonces utiliza la tecnología del ADN recombinante, o sea, produciendo en el laboratorio, descubriendo la secuencia de nucleótidos para insertarlo en un microorganismo y este lo produzca en cantidades grandísimas, purificarlos y luego este antígeno es el que se administra como vacuna. En el caso del virus papiloma humano, que ha sido una de las últimas vacunas como ya ingresadas a nuestro programa ampliado de inmunización, ataca principalmente, o las vacunas que se utilizan a nivel nacional, ataca a las proteínas recombinantes BPH6, 11, 16 y 18, las cuales se producen en levaduras. Ahora, ¿por qué se utilizan estos microorganismos como bacterias y levaduras? Porque usted simplemente en un medio de cultivo puede hacer una multiplicación de estos microorganismos, porque estos microorganismos, si hay un medio que esté rico en nutrientes, se van a multiplicar de forma exponencial. Entonces, si en el principio teníamos una levadura o una bacteria que tenía esa secuencia génica para producir digamos, para producir estas proteínas en particular, esto se va a multiplicar en cantidades exponenciales y después purificarlo va a ser mucho más fácil para poder administrar. Por lo tanto, si asumimos que solamente vamos a dar los antígenos purificados sintéticos, faltan elementos que potencian la respuesta inmune innata. Por eso en este tipo de estrategia también se deben usar adyuvantes. Tenemos vacunas víricas vivos con virus recombinantes. ¿Qué es lo que es esta estrategia? Vacunas víricas vivas con virus recombinante. ¿Qué es lo que es esto? Se introducen genes que codifican para antígenos microbianos en virus no citopáticos. ¿Qué quiere decir que sean no citopáticos? Que no son capaces de estar invadiendo constantemente a un organismo. Los virus, como se alojan constantemente en células y después de multiplicarse invaden a otra, y esta finalmente en algunos casos provoca de que generen latencia y queden en ese sentido, esos procesos se evitan con estos virus recombinantes para evitar ese tipo de problemas. Entonces, se utilizan estos virus no citopáticos que son capaces de invadir células, pero no generar las consecuencias malignas o catastróficas que desencadenan los virus. Se le inyecta digamos, esta secuencia nucleótida del antígeno que queremos generar, digamos, una vacuna, y se infecta a la persona finalmente con este virus, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos que en este virus, que tiene una maquinaria completa para sobrevivir, pero no va a causar, digamos, eh, las catástrofes que pueden desencadenar estos virus, lo que va a provocar finalmente que este virus puede invadir,
sea reconocido por el sistema inmune y se responda contra él. Ahora, si se dan cuenta, estamos agregando un virus que no causa enfermedad, por lo tanto, este es fuente de los antígenos necesarios para iniciar la respuesta inmune innata. Tenemos todos los elementos que van a ser reconocidos por los patrones moleculares, digamos, todos sus patrones moleculares asociados a patógenos, van a ser reconocidos por los distintos receptores de reconocimiento de patrones del sistema inmune. Entonces, como acá tenemos además un virus que es vivo, va a desencadenar la respuesta inmune completa, de principio a fin. Entonces tenemos la respuesta inmune innata que va a potenciar la respuesta inmune adaptativa y se va a generar memoria contra los distintos antígenos de ese virus y además de la proteína, o digamos de la proteína que va a generar ese virus a partir de la secuencia nucleotídica que se le agregó. En este caso, como una respuesta vírica o se hacen en base a virus, predominan los linfocitos T citotóxicos, que son los que responden principalmente contra virus, ¿ya? Entonces, ese virus puede infectar las células huésped y los linfocitos T citotóxicos destruir a estas células. Por eso es una infección o un tipo de virus que puede ser controlado rápidamente y además sirve como un medio para generar memoria. Por lo tanto, es una estrategia de vacunación. Ahora acá en esta diapositiva vamos a ver algunos ejemplos de vacunas aprobadas por la FDA. Acá son algunos tipos que pueden ver contra distintos microorganismos patógenos, influenza, rotavirus, distintos tipos de virus también, algunas bacterias también asociadas aquí, como podrán ver, algunos virus. ¿Y cuál han sido las estrategias? Por ejemplo, el, digamos, bacteria, digamos, contra el virus de la influenza se ha utilizado este mismo virus vivo pero atenuado en frío. Otros atenuados también, digamos, vivo atenuado. Eh, la estrategia atenuada, que era una de las principales en utilizar en principio, fue bastante utilizado, utilizando todo, digamos, otro al mismo virus, pero en este caso inactivado con formaldehído, que es donde hablaba de que se mantiene la estructura del microorganismo, pero está muerto, como fijo. Tenemos también, en este caso de Streptococcus pneumoniae, la de subunidad conjugada. Recuerden que los Streptococcus, como es una bacteria, se utilizan principalmente polisacáridos, y los polisacáridos para potenciar esa reacción hay que utilizarlos conjugados con algunas proteínas. Por eso las subunidades se referían entonces a este antígeno purificado y conjugados con proteínas, a lo que vimos anteriormente. Si se dan cuenta de otros conjugados como subunidad también, otro netamente de subunidad. Y aquí podemos ver distintos ejemplos también de subunidades que se han utilizado para trabajar, y otras subunidades, por ejemplo el papiloma como subunidad pero recombinante, ¿ya?, en distintos tipos de microorganismos. Entonces estos son algunos tipos de estrategias que han sido aprobados por el FDA, FDA, eso quiere decir que se administran en humanos hoy en día como estrategias de vacunación. Otra estrategia de vacunación son las vacunas de ADN. Estas vacunas tienen una particularidad que son el uso de plásmidos con ADN complementario de, digamos, de un microorganismo. Eso quiere decir que principalmente, por ejemplo, hay muchos virus que son de ARN, y para poder convertirlo hacia ADN hay que hacer un proceso de retrotranscripción, y esa conversión de ARN hacia ADN se denomina ADN complementario, ¿ya? Y este ADN complementario, que en realidad tiene todas las secuencias puras que codifican para los antígenos en particular, eliminando otras secuencias reguladoras que pueden existir dentro de los genes, le codifica para el antígeno proteínico que se va a utilizar para generar la vacuna, ¿ya? Y en este tipo de estrategias pueden producir respuestas inmunes, humorales y celulares. Tiene las dos opciones. ¿Y cómo funciona esto? En primer lugar, el plásmido que se insertaría, que es esta secuencia de ADN circular, puede ingresar a las células dendríticas, ¿ya? Ahora, este ADN, que es complementario también circular, se puede transcribir y traducir a las proteínas inmunogénicas. Como se inserta este ADN y tiene el potencial de traducir y transcribir en distintas proteínas, puede desencadenar una respuesta inmune específica, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a estar ahí dentro de las proteínas del microorganismo que queremos generar memoria. Ahora, la gracia, como es una secuencia de plásmido, tiene ADN, es un plásmido que es un ADN circular con distintas secuencias, también tiene islas CPG, no metiladas. Y estas islas CPG, ¿qué es lo que son? Son componentes que son clásicos de los virus.
y que son reconocidos ¿por quién? Por los TLR9, por lo tanto pueden desencadenar una respuesta inmune innata. Entonces tenemos una parte de la secuencia nucleotídica que se insertó ahí, que se va a producir la proteína inmunogénica, que va a favorecer la especificidad, y por otra parte tenemos elementos, componentes que son patrones moleculares asociados a patógenos, como esta isla CPG, que van a activar la respuesta inmune innata, ¿ya? Y como ya sabemos, la respuesta inmune innata es la que finalmente después va a potenciar la respuesta inmune adaptativa. Entonces esta es una estrategia que, si bien pueden observar que es bastante buena, bastante útil, porque solamente requiere pocos recursos, que utilizar este plásmido de ADN e insertarlos para que lleguen directamente a células dendríticas, pero esto desde el punto de vista teórico hace que sea bastante útil, como tiene esta isla CPG, inclusive sin el uso de coadyuvantes. En algunos casos se ha visto que los adyuvantes pueden tener alguna reacción adversa, o son los que se espera observar de que no tengan reacción adversa, ¿ya? Pero en la práctica no han sido útiles en ensayos clínicos. Entonces tenemos esta estrategia que es ideal desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico no lo ha sido, ¿ya? Espero que quede claro este punto. Para finalizar con las estrategias, una de las últimas estrategias que se han estado utilizando, y como les dije al principio, más que nada, más encima hoy en día, son las vacunas de tipo ARN mensajero, ¿ya? Estas vacunas son una variante también de la tecnología anterior. Estas vacunas tuvieron su éxito in vitro en los años 1990, pero y se describió de que tiene el potencial de resolver vacunas en enfermedades infecciosas y también generar vacunas contra cáncer. El cáncer también genera algunos antígenos que son propios de esa molécula en cáncer, o se sobreexpresan, por eso se está intentando generar vacunas contra cáncer. Eso provoca que finalmente sea una estrategia bastante ideal, pero con las tecnologías de aquel entonces no se pudo lograr efectos in vivo. Pero ya hoy en día han tomado cada vez más eh, eficacia con la tecnología de ADN recombinante ya más eh, pulida, también con distintos elementos o potenciadores de la respuesta inmune digamos, para generar vacunas. Se han estado avanzando en esto y se ha visto que estas vacunas pueden ser un mecanismo bastante útil, la cual tiene como tiene distintas pautas de cómo funcionan. Por ejemplo, esta inyección que se agrega directamente el ARN mensajero. ¿Y de qué es lo que es el ARN mensajero? Que es el que va a codificar, ¿para qué? Para la proteína para la cual queremos generar inmunidad, ¿ya? Entonces se agrega este ARN mensajero, y dentro, por ejemplo, de las capas de la dermis o la epidermis, ya sea por las células Langerhans, que van a internalizar este antígeno, u otras células dendríticas dermales que las van a internalizar, lo que van a provocar finalmente es que se provoque después un acarreamiento o eficiencia de ellos, porque las células Langerhans o las dendríticas, cuando reconocen el antígeno, se activan, ¿cierto? Y una vez que la activan, empieza su maduración y la migración. Por lo tanto, empieza a haber presencia de este ARN, que en principio era mensajero de una hebra, como de doble hebra, y que empieza también a provocar, entre otras cosas, la modificación y la expresión de la proteína para la cual tenía el mensaje, ¿ya? Entonces, esto va a provocar que finalmente sea como un sensor que llegue todo esto y llegue hasta los nódulos linfáticos. Si estamos hablando de las capas de la piel, va a llegar tarde o temprano el nódulo linfático, en donde en todo este trayecto, si se empezó a expresar este ARN mensajero y se va a provocar las proteínas que corresponde a este ARN mensajero, se va a provocar el antígeno, se va a producir el antígeno, la célula Langerhans después va a internalizar este antígeno y lo va a presentar como una célula dendrítica, es una célula presentadora de antígeno. Por lo tanto, va a cumplir la doble función de producir el antígeno y después internalizarlo. ¿Para qué? Para presentarlo. Por eso es una estrategia bastante útil, que además de presentarlo, va a migrar al nódulo linfático, que es donde se coordina la respuesta inmune para este tipo de antígenos, y va a provocar finalmente una activación de los linfocitos, los nódulos linfáticos, por ejemplo, de los linfocitos T foliculares, y favoreciendo el centro germinal de linfocitos B para su activación y su maduración, y también cambio la hipermutación somática para producir la afinidad de estos antígenos.
¿Ya? Recuerden que el linfocito B inicialmente cuando se activa, después provoca el proceso de hipermutación somática para madurar la afinidad y producir el cambio de clase de inmunoglobulina, que en principio era IgM, para después producir IgG. Entonces todo eso va a ocurrir solamente por agregar esta molécula en particular. Bueno, pero no solamente se agrega esta molécula en particular, también se tienen que agregar otras moléculas como acarreadoras u otras moléculas que también potencien la respuesta inmune innata, aunque el ARN mensajero como tal también puede ser sensado y puede ser reconocido como una respuesta inmune innata para provocar una respuesta inmune adaptativa de principio a fin. Bien, la vacuna de ARN mensajero por sí sola podría ingresar a la célula dendrítica, podría, pero el proceso como tal también tiene bastantes dificultades porque existen distintas enzimas que lo pueden degradar. Si es un ARN mensajero, puede ser degradado. Por eso existen distintos sistemas de envío de este ARN mensajero para que pueda llegar finalmente a estas capas de la dermis sin ser degradado. Y aquí tenemos algunos ejemplos conjugados con protamina, utilizando transfección con algunos reactivos de transfección. Tenemos también uso también con partículas de polisacárido, como nanoemulsión, con polímeros catiónicos. Tenemos distintas técnicas u otros formatos, como también eléctricos, que de alguna u otra forma van a provocar que se internalice el ARN mensajero y se potencie su internalización en células dendríticas. Por eso existen distintos métodos de acarreo para que finalmente pueda llegar a la célula dendrítica y se pueda finalmente internalizar a ellas y provocar toda esta activación y que migre finalmente al nódulo linfático para provocar la respuesta de memoria. Ahora, ya que vimos la estrategia, vamos a hacer un punto aparte y que vamos a conversar un poco del Programa Nacional de Inmunización que tenemos en el país, que este es un programa que ayuda a prevenir morbilidad, discapacidad y mortalidad por enfermedades infecciosas transmisibles, y acá viene un concepto clave, inmunoprevenibles, como a partir de vacunas, ¿cierto? Entonces, en este caso, este Programa Nacional de Inmunización, las vacunas incluidas son obligatorias en los grupos objetivos y además son gratuitas. Existen muchas vacunas contra distintos microorganismos, pero hay algunas que se consiguen, digamos, yendo a vacunatorios y pagando por ellas, pero hay otras que se adquieren de forma gratuita y que están al alero de este Programa Nacional de Inmunización, y a la cual muchas de ellas nosotros ya las poseemos y ya fuimos vacunados contra ellas. Este Programa Nacional de Inmunización, entre sus logros más destacados se encuentra la erradicación de la viruela en los años 50, la poliomielitis en 75 y del sarampión en el año 1992. Esos son los logros que ya ha podido detectar este Programa Nacional de Inmunización. El programa de inmunización involucra distintos tipos de vacunas y dependiendo de la edad de la persona va a haber un programa. Si se dan cuenta, generalmente en este programa nosotros lo recordamos por qué, por las vacunas que uno recibe al nacer y al par de meses de nacido. Y aquí están listadas cuáles son el calendario de vacunación, por ejemplo, año 2020. Acá están las vacunas eh, que se han agregado en este caso para los recién nacidos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les comentara de aquí, de este programa calendario, ¿y por qué les coloqué el año 2020? Por ejemplo, cuando yo nací y cuando me vacunaron, por ejemplo, no existía la vacuna contra la hepatitis B. ¿Ya? Por eso, porque, por ejemplo, profesionales de la salud, hasta digamos, de tal año, tienen que sí o sí tener la vacuna contra la hepatitis B. ¿Ya? Se nos exige como tal, a ustedes también para su internado, cuando llegan a esa instancia, les van a exigir estar vacunados contra la hepatitis B y tener ese carnet. Tenemos también distintos tipos de vacunas, que hay algunas que se dan en dosis única y otras que se van a dar cuenta que se dan en dosis, pueden ser 2 dosis o 3 dosis. Hay otras que están asociadas, por ejemplo, a la vacunación escolar, que se vacunan a todos en la etapa escolar. Y aquí para el año 2020 se vacunó al primero básico, cuarto, quinto y octavo para distintas vacunas que aquí están nombradas. Y eso está dado netamente por este programa de inmunización y aparte es gratuito. ¿Ya? En este grupo, claro. Y en el adulto, por ejemplo, en la embarazada de las 28 semanas de gestación también se realiza una vacunación y en personas mayores de 65 años y más, la neumocóxica polisacárida también se vacuna, la cual finalmente está dada para poder evitar la enfermedad invasora
por Streptococcus pneumoniae, que es una enfermedad o una infección que es bastante compleja ya en los adultos mayores. Entonces acá tenemos el programa de vacunación que ocurre ya en básica, y si es que se dan cuenta que, por ejemplo, las dosis ya están establecidas, por ejemplo, y ya es parte de la vacuna contra el virus papiloma humano. Muchos años atrás no existía y se está empezando a dar ya también en distintos grupos etarios. Por ejemplo, el año pasado, esta imagen es del 2019, el cuarto básico se estaba ya dando la dosis en niños y en niñas, recordando que esta vacuna se estaba dando principalmente en niñas y ya, por ejemplo, ocurre en quinto año, pero ya a los de cuarto básico del año pasado también se empezó a administrar en niños porque este virus se ha visto que si bien la consecuencia más grande que es el cáncer de cuello cervicuterino se desencadena en mujeres, pero el hombre es un portador de este virus. Entonces, tarde o temprano, digamos, una persona, una mujer se contagia de este virus. Por distintas formas también puede ser dado por la misma transmisión por el hombre. Que por eso también era lógico solamente vacunar a niñas y también porque había que vacunar también a los niños que eran como, entre comillas, su vector. Existen otras vacunas de acceso gratuito, por ejemplo, el virus de la rabia. El caso de la rabia también es una vacuna que es gratuita, pero no es una vacunación que tenga una, un calendario de acciones en tal día o en tal año se vacuna, porque esto es de emergencia. Sí, por ejemplo, acá cuando existe una preexposición o algo, o cuando se va a tener una preexposición a este virus, porque va a trabajar en un lugar donde es endémico, otro lugar, existe un calendario de vacunación el día 0, 7 y 28, se le administra una dosis a la persona para evitar posibles infecciones a futuro. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, tiene contacto con el virus, con esta dosis se evitaría las consecuencias mortales de este virus. También existe la vacunación para este virus, pero en el caso de intervalos entre dosis, pero esto está dado principalmente a una persona que sufrió un accidente. ¿Ya? Una persona que sufrió un accidente con sospechas de rabia se tiene que administrar vacunas, por ejemplo, en los días 0, 3, 7, 14 y 28. ¿Por qué? Porque tiene que haber un paso entre una y otra, por ejemplo, 3 días, después 4 días, después 7 días, después 14 días. Por lo tanto, no, eso es como el esquema que se ha visto que digamos, esta infección se puede contrarrestar con esta vacuna y se evita sus efectos perjudiciales en el sistema, digamos, en la persona. Entonces, si se dan cuenta, es un esquema que está bien estandarizado a propósito de algo que se me preguntó anteriormente, de que de si depende mucho de la dosis, más que la dosis depende mucho porque los esquemas que abarquen para todas las posibilidades. Y acá hay un ejemplo de eso, en el caso de la rabia. El virus de la influenza, para completar, es un virus que es de tipo ADN, que tiene por lo menos los elementos más claves son las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa. Estas son las que tienen mayor tasa de mutación. Y estas proteínas son las que más encima, como tienen alta tasa de mutación, son las que hacen las cebas. Por ejemplo, hemaglutinina vendría de H. Neuraminidasa viene la N, por eso tenemos el H1N1. De ahí viene esa nomenclatura. Entonces, así como está H1N1, existen muchas más que pueden ir variando. Entonces, por eso hay que generar para las cepas más prevalentes. ¿Ya? Y por lo tanto, la influenza o la influenza grave como tal, que es la que se quiere evitar, es esta influenza grave, porque existen otras gripes que son un poco más suaves, que también son causadas por algunos virus de la influenza, pero son más suaves que con su sistema inmune normal usted la puede erradicar, puede tener algunos síntomas leves de gripe, sí, pero las puede eliminar. Pero la ideal es evitar este cuadro bien grave que va con dolores musculares, fatiga, eh, pérdida del olfato, digamos del olfato, dolor de garganta, dolores de cabeza, diarrea, vómitos, fiebre que es bastante prolongada y también esta tos. Es para evitar estos síntomas que son un poco más complejos de esta gripe, que prácticamente es un dolor bastante generalizado que tiene el cuerpo, y esa es la idea, es evitar este cuadro más grave.
Ya para finalizar esta presentación, finalizamos con esta pregunta. ¿Cómo va al respecto, a propósito de esta clase de ingeniería de vacunación, la vacuna contra COVID-19? La vacuna contra COVID-19, por lo menos la que postula, o una de las más importantes que están circulando, que es la de Pfizer, que es la que ha dado harta noticia últimamente, es una vacuna, su fundamento, ¿qué es lo que es? Es una vacuna de ARN mensajero, ¿ya? Esta vacuna de ARN mensajero, por lo menos la que están desarrollando y que está en estudios clínicos, es un ARN mensajero que está en una cubierta lipídica, en una emulsión, se ingresa, se da esta vacuna y como es una emulsión lipídica, hace que ésta se pueda fusionar con la membrana lipídica, por ejemplo, de una célula dendrítica. Y si que esta capa se fusiona con esta membrana, va a provocar que el ARN mensajero se libere al medio intracelular. Por lo tanto, este ARN mensajero dentro de la célula, ¿qué es lo que puede provocar? Va a provocar que finalmente migre hacia el ribosoma y dentro del ribosoma produzca el proceso de traducción. ¿Y qué quiere decir? Que este ARN mensajero se traduce ¿en qué? En la formación de proteínas. ¿Y qué proteína se produce? La proteína spike, que se llama la proteína S del SARS-CoV-2, que es el que causa el COVID-19, el coronavirus. Y esta proteína, que se produce este proceso de traducción y también el empaquetamiento por medio del aparato de Golgi, va a provocar que finalmente esta proteína siga distintos caminos. El primer camino es que esta proteína sea liberada. O sea, esta célula dendrítica, no es la célula dendrítica, sino que el ARN mensajero se aprovechó de la máquina de célula dendrítica y produjo esta proteína del virus SARS-CoV-2 y se liberó. Y esta célula dendrítica, como capta antígenos por endocitosis, también la puede internalizar. Y una vez que la internaliza, la degrada. ¿Y la degrada para qué? Para que se una en este endosoma, que se denominaría endosoma tardío, se una ¿a quién? A la molécula MHC clase 2. Y como bien vimos, esta MHC clase 2 entonces lo que va a provocar por esta vía, por la vía, eh, digamos, por este procesamiento exógeno del antígeno, va a provocar que finalmente se exprese el MHC2 con este péptido que es de la proteína S del SARS-CoV-2. ¿Para qué? Para estimular a los linfocitos T helper, ¿ya? Y que va a favorecer finalmente la actividad también de las células B, digamos, entonces va a provocar una inmunidad mediada por anticuerpos a la larga esta acción. Pero recuerden que también nos quedamos que esta proteína tiene otro camino. ¿Y cuál es el otro camino? Como toda proteína dentro de una célula es degradada por el protosoma. Por medio de este proceso de ubiquitinación va a ser degradada. ¿Y para qué? Para que estas proteínas lleguen después a ¿dónde? Al retículo endoplásmico. Si bien recuerdan, entran por este canal TAP al retículo endoplásmico donde se está ensamblando la cadena alfa de la molécula MHC clase 1 y se va a unir con beta 2 microglobulina y el péptido para formar la molécula MHC clase 1 péptido completa, la cual finalmente, por medio del aparato de Golgi, va a ser transportada y dirigida hasta la membrana plasmática para ocurrir la presentación antigénica y mostrar de que y activar a linfocitos T CD8 favoreciendo la inmunidad de tipo celular. Entonces se dan cuenta, son los elementos que hemos visto en clases anteriores que están siendo estimulados esta cosa externamente a la hora de generar una vacuna. Estos son los mecanismos que favorecería entonces, que hace que esta vacuna de ARN mensajero sea como una de las más óptimas en su formulación y que está cada vez agarrando más fuerza y es una vacuna que ya está en estudios clínicos y está bastante avanzada y que sea muy probable el mecanismo por el cual recibamos después la vacuna para combatir SARS-CoV-2 y evitar su patología denominada COVID-19. Y con esto ya damos por finalizada esta presentación denominada Generalidades de Vacunación, la cual adopta y acopla bastantes elementos que hemos visto de la inmunología más general que hemos visto al principio, ya dándole un poquito más de aplicación. Por su atención, muchas gracias.